Cuando pensamos en la resurrección, creemos que la resurrección es una de las características más de la vida cristiana. Y pocas veces entendemos que la resurrección no es un tema más de la vida cristiana, no es un tema más de los cristianos, sino es el centro, el corazón, la columna vertebral de la fe cristiana. Es por eso que esta mañana quiero compartir a ustedes algo que he titulado La centralidad de la resurrección. La centralidad de la resurrección. Y centralidad simplemente significa el corazón, lo más importante, el centro que significa la resurrección para la vida de los creyentes. Y creo que a través de este estudio bíblico podemos reconocer más a detalle lo que es la resurrección de Cristo y valorarla más profundamente. Podemos iniciar en 1 Corintios capítulo 15, si puede ir ahí con su Biblia. Y en 1 Corintios 15, el apóstol Pablo, hablando a los hermanos de Corinto, les dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo Jesús vino por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia del Señor. El apóstol Pablo dice: yo predico la resurrección. La resurrección es parte del mensaje de la salvación. Versículo 3, 4 y 5 es lo que dice: Cristo murió conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Pablo dice: este es el mensaje que predicamos. Predicamos que Cristo murió y que Cristo resucitó. El mensaje de Pablo era muy claro: muerte, sepultura y resurrección. Y además dice que después de la resurrección apareció a muchos hermanos. Este es el mensaje del evangelio. Este es el mensaje que predicamos: muerte, sepultura, resurrección, y además Jesucristo apareció vivo con pruebas indubitables de que su resurrección era verdadera. Este es el verdadero mensaje del cristianismo. Este es el verdadero mensaje de la Biblia. Cristo muere, es sepultado, pero resucita. Por eso la resurrección es parte central del evangelio, porque conforma parte del mensaje que salva. No resurrección, no salvación. Si no hay resurrección, tampoco Jesucristo salva. Si no resucitó, tampoco hay perdón de pecados. Si no resucitó, tampoco hay vida eterna, no hay cielo, no hay salvación, no existe esperanza. Tan importante, tan central es la resurrección, que forma parte del mensaje que salva. Y si alguien no cree en la resurrección, no es salvo. ¿Escuchó eso? Si alguien no cree en la resurrección, no es salvo. No es suficiente creer con la muerte de Cristo. No es suficiente con creer que Jesús murió y fue sepultado. No es suficiente con creer en Jesucristo como un Salvador divino. Tiene que creer en la resurrección para ser salvo. Y usted dirá: ¿es verdad? Sí, con un versículo que usted conoce muy bien. El apóstol Pablo en Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Nadie es salvo si no cree en la resurrección de Jesucristo. Por eso que la resurrección es el mensaje central de los cristianos. No resurrección, no salvación. No crees en que Cristo vive, tampoco hay salvación para ti. Así que la resurrección ocupa un lugar muy importante en la fe cristiana. No es un añadido más, no es un tema más de la Biblia, no es un asunto que recordamos cada año. La resurrección es el centro, el núcleo de la misma fe cristiana. A través de la muerte, Jesucristo proveyó expiación por nuestros pecados. A través de la sepultura, Jesucristo confirmó, fue la confirmación de que su muerte era verdadera. Pero a través de la resurrección,
Él obtuvo la exaltación de su persona como Salvador. Cada parte del Evangelio es importante: la muerte, la sepultura y la resurrección. La resurrección es básica, fundamental, céntrica, es el corazón de nuestra fe. Los cristianos, de hecho, recordamos la resurrección de Cristo cada vez que un nuevo creyente se bautiza. Cuando alguien se bautiza, lo que está identificándose es con la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, para que así como Jesucristo se levantó de los muertos, el creyente ahora ande en novedad de vida o en vida nueva. La resurrección es tan importante que por esa razón, porque Cristo resucitó, es que nos reunimos cada domingo. La iglesia de Cristo no se reúne el sábado, la iglesia de Cristo no se reúne el lunes, martes, jueves, sábado. No, la iglesia se reúne el domingo. ¿Por qué? Porque es el día que recordamos que Jesucristo, un día así como domingo, Él resucitó de la tumba. La iglesia en el Nuevo Testamento se reunía el domingo haciendo recordatorio, gratitud y adoración a aquel que había resucitado el primer día de la semana. Así que si usted cree que estamos recordando la resurrección cada año, estamos equivocados. Recordamos la resurrección cada domingo, porque nos reunimos por eso. Porque Cristo vive, la iglesia tiene sentido de ser. La resurrección es tan importante, tan fundamental, que no podemos ignorarla, no podemos quitarla, no podemos minimizarla. ¿Sabe qué? Creo que como creyentes hemos hecho mal en minimizar la resurrección de Jesucristo. Es decir, amplificamos la muerte en la cruz del viernes. Amplificamos y decimos, Cristo murió, cuánto sufrió. Pero muchos cristianos minimizan la resurrección porque la ignoran, porque no la han entendido a la luz de las Escrituras. Creo que en parte también la minimizamos porque como seres humanos nos identificamos con Cristo en su sufrimiento. Es decir, entendemos su sufrimiento porque nosotros sufrimos, pero ninguno de nosotros se identifica con su resurrección porque ninguno ha resucitado todavía. Es más cercano a nosotros el entender la cruz y más lejano de nosotros entender la resurrección porque no es algo que hemos experimentado todavía. Sin embargo, es real porque Cristo resucitó. No podemos ignorar, no podemos quitar, no podemos minimizar la centralidad de la resurrección de Jesucristo. Sin embargo, aunque no podemos y no debemos negarla, hay tres fuerzas que han querido quitar del centro la resurrección de Jesucristo. Una de ellas es Satanás mismo. Satanás mismo ha querido quitar la fe cristiana de la resurrección de Cristo. Y a través de los siglos y los siglos, personas en contra de Dios y en contra de la Biblia han buscado atacar que la resurrección no fue algo verdadero, que la resurrección es algo inventado, que la resurrección no pudo haber pasado, que hubo otros elementos naturales o personales o políticos que intervinieron para que eso pareciera que había resucitado. Pero muchos críticos a través de los años han dicho que Jesús no resucitó. Esto es algo que está impulsado por el diablo, quien quiere negar la resurrección de Jesucristo. Usted ha visto cómo el mundo trata de negar la resurrección, pero no está muy interesado en negar la muerte, porque la resurrección es lo que le da sentido a la muerte. El Gólgota es interpretado por la tumba vacía. El Gólgota es entendido a la luz de la tumba vacía. Es por eso que Satanás lo que ha querido desdeñar y quitar es la resurrección, porque sabe que si hay resurrección, entonces todo lo demás también es cierto. Satanás ha tratado de quitar, de negar y de dar evidencias en contra de las miles de evidencias positivas que hay de la resurrección de Jesucristo. Satanás ha intentado quitar eso a través de los años, pero la Biblia da evidencia tras evidencia tras evidencia de que Jesucristo realmente resucitó. No solamente Satanás, también hay otra fuerza que quiere quitarle la centralidad a la resurrección, y es el paganismo. Usted sabe, estos días, y más aquí en nuestro país, el paganismo es vivir sin Dios, lejos de Dios. Y estos son estos días. Es primavera, son vacaciones, la gente está libre, el sol, la playa, la arena, tiempo libre, y la gente piensa en todo menos en la resurrección porque está viviendo en una vida pagana, una vida mundana, una vida que busca darle disfrute a la carne y no le importa quién haya resucitado hace 1993 años. Lo que le importa es disfrutar la vida en estas fechas. Es una forma de vivir muy pagana, es una fuerza que está impulsando mucho para darle la espalda a la resurrección. Pero hay una tercera fuerza, y creo que es la más fuerte de todas, que está buscando quitar a la resurrección del centro de la mirada, y creo que es la peor, y es la religiosidad.
La religiosidad, déjeme tomar un momento para hablarle de esto. La religiosidad está tratando de quitar a la resurrección del centro. Y es curioso porque lo hace de una manera tan sutil. ¿Qué tenemos hoy en nuestros días? Tenemos una presentación de liturgias católicas de origen católicos que quieren robarle a la resurrección su sentido y su razón. Tenemos prácticas católicas, litúrgicas, religiosas, no bíblicas, que están impulsando algo, pero que no tiene que ver realmente con la resurrección de Jesucristo. Todo empieza desde el miércoles de ceniza, cuando acaba el darle rienda suelta a la carne y ahora te buscas purificar por medio del miércoles de ceniza, algo no bíblico, algo que no está en las escrituras, algo que Dios nunca mandó, algo que es invento, liturgia católica. Después de eso sigue, usted sabe, la cuaresma, que son 6 semanas donde la iglesia católica busca, según ellos, buscar la purificación de su ser y reafirmar la fe durante esas 6 semanas para poder recibir entonces el día de la pasión de Cristo, ese evento con un cuerpo puro. Eso nunca lo manda la Biblia, esto es un invento y es una liturgia católica llamada cuaresma, donde se evitan comer carne y donde buscan, según ellos, aumentar su religiosidad para las fechas de la pasión de Cristo. Eso culmina el día viernes con el Vía Crucis, que el Vía Crucis no es otra cosa sino un drama de la crucifixión de Jesucristo. Es un drama innecesario que Dios nunca mandó a imitar, a reproducir, ni a hacer una dramatización de la muerte del Señor. Pero eso es el Vía Crucis católico. Buscan reproducir la pasión de Cristo y es un drama sin sentido. Y le voy a decir por qué todo esto, todas estas liturgias católicas son sin sentido, porque están haciendo lo que hacen sin entender lo que significa. Están practicando lo que hacen sin entender lo que eso significa espiritualmente en sus vidas. Están viendo una reproducción de la muerte de Cristo sin entender realmente la muerte de Cristo. Están pensando en un Cristo sin entender en sus propias vidas quién es Jesucristo, pero reproducen dramas contemplando el sufrimiento del Señor, caminando en las famosas 7 caídas, lo cual la Biblia no habla, y que si la Verónica le limpió el rostro, y cosas que la Biblia no habla, puros inventos que ha hecho la Iglesia Católica. ¿Para qué? Para quitar del centro la importancia de la resurrección de Jesucristo. ¿Te das cuenta? Cómo Satanás ha querido robar del centro lo que es más importante y distraer a las personas con otras cosas, con vacaciones, con religiosidad, con cuaresma, con atún, pero no le están dando lo más importante. Y ellos dicen, bueno, es que comer carne es pecado, así que no comas carne. Te voy a decir lo que es pecado según la Biblia. Pecado es enojarte contra tu hermano. Pecado es gritar en tu casa. Pecado es ofender a tus hijos. Pecado es blasfemar. Pecado es no orar. Pecado es no leer. Eso sí es pecado, no comer carne. Jamás la Biblia manda eso. Pero son liturgias, inventos católicos que tratan de quitar del centro lo que en verdad la Biblia sí enseña. Cristo resucitó y es el Salvador y quiere tu arrepentimiento. Todas estas fuerzas y esta tercera, la religiosidad, es tan fuerte que quieren quitar a la resurrección lo importante. Creo que la mayoría de las personas están en una de estas tres. O atacas a Dios, o eres religioso, o eres un pagano. Y pocos son los que le dan la importancia a la resurrección. Increíble. Contrario a todo esto, contrario al paganismo, contrario a Satanás, contrario a la religiosidad, la Biblia le da un tremendo peso de importancia a la resurrección. Es lo que le quiero enfatizar esta mañana. Un gran valor a la resurrección. Pero primero, ¿qué es resucitar? Y usted dirá, eso es obvio. Bueno, déjeme darle 2 definiciones de resucitar. La primera es una definición sencilla. ¿Qué es resucitar? Resucitar es volver a la vida. Volver a la vida. Estaba muerto y ahora vuelve a la vida. Bueno, es una definición muy simple, muy sencilla, aunque es cierta. Pero déjeme darle ahora una definición un poco más bíblica, más profunda y más teológica, más conforme a la Escritura. Resucitar es revertir los efectos del pecado. Dios dijo en Génesis capítulo 2 al hombre: el día que de este árbol comieres, ciertamente, ¿qué? Morirás. El efecto, consecuencia del pecado del hombre era la muerte. Y cuando el hombre come de ese árbol prohibido, la Biblia dice que él murió, espiritualmente murió y físicamente comenzó a morir hasta que murió completamente sobre esta tierra. Así que la muerte es la consecuencia
más importante del pecado en el corazón del hombre. Cuando la Biblia dice que Dios resucita, eso no solamente significa vuelve a la vida un muerto, significa revierte las consecuencias que el impulso del pecado habían generado en la raza humana y revierte ese efecto para que no suceda y se corrija. Eso es tremendo. Solo Dios puede hacer eso. Solo Dios puede revertir las consecuencias del pecado. Solo Dios puede vencer al pecado, y es lo que hizo de hecho en Cristo Jesús el domingo, el primer día de la semana, cuando Él resucitó. La Biblia habla acerca de varias resurrecciones, déjenme mencionárselas. La Biblia habla de 7 resurrecciones en la Biblia, en la Escritura. La primera de ellas, 7 resurrecciones reales. La primera de ellas, Elías resucitó al hijo de la viuda de Sarepta. ¿Recuerda esa historia? En Primero de Reyes 17. Luego Eliseo resucitó al hijo de la Sunamita en Segundo de Reyes 4. La tercera resurrección que aparece en la Biblia es el hombre sepultado, que venían unas bandas armadas y alguien estaba sepultando a alguien y lo aventaron al mismo lugar donde estaban los huesos de Eliseo, y al tocar el cuerpo muerto, los huesos de Eliseo, ese hombre se levantó vivo. Increíble, esa historia está en Segundo de Reyes 13. Esas son resurrecciones que aparecen en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no era nada raro hablar de resurrección, no era un misterio, era algo que la gente de Dios conocía. Job 19:25 dice: yo sé que mi Redentor vive y que se levantará del polvo. El rey David en los Salmos, Salmo 16, dice: no dejarás mi alma en el Seol, ni dejarás que mi cuerpo vea corrupción. Los del Antiguo Testamento entendían muy bien la resurrección, no era un misterio, lo habían visto también algunos de ellos con sus propios ojos y creían en el poder de Dios para levantar de los muertos. En el Nuevo Testamento no hay gran diferencia. Jesucristo resucita a la hija de Jairo en Lucas capítulo 8. Jesucristo resucita a Lázaro en Juan capítulo 11. Jesucristo resucita a la hija de la viuda de Naín en Lucas capítulo 7. Y por último, el apóstol Pablo, con el poder de Dios, resucita a Eutico en Hechos capítulo 20. Sin contar las resurrecciones que aparecen en el Apocalipsis, que son otras más. Tenemos aquí 7 resurrecciones que la Escritura habla. ¿Qué demuestran estas 7 resurrecciones que aparecen en la Biblia? El poder de Dios. Dios es poderoso y es capaz de revertir los efectos del pecado sobre el hombre. Dios es capaz de echar atrás la máquina que el pecado había echado a andar, y Dios es capaz de detenerla y revertirla. Deuteronomio 32:39 dice Dios: yo hago morir y yo hago vivir. Increíble, ese es Dios. En 1 de Samuel 2:6 dice: Jehová mata y Él da vida. Ese es el poder de Dios. Ese es el poder de Dios. Dios puede dar vida, Dios puede revertir las consecuencias del pecado. Y Jesucristo, hablando de esta cualidad de Dios para dar vida, en Mateo 22:32, cuando le cuestionan sobre una situación, Él les dice: Dios es Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Y les dice: Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Dios tiene el poder para resucitar, para revertir, y la resurrección no es un añadido a la fe cristiana, es el centro de la fe cristiana. Ahora déjeme decirle que hay 2 grandes diferencias con estas resurrecciones que le acabo de mencionar con la gran resurrección de Jesucristo. Usted dirá, ¿entonces son iguales? No, hay 2 diferencias muy marcadas. La primera de ellas es que todas estas resurrecciones de Eutico, las que hizo Elías, Eliseo, Jesús mismo, todas ellas aparecen en la Biblia una sola ocasión, mencionadas. Mientras que la resurrección de Jesucristo aparece en la Biblia 104 veces mencionada en distintas porciones y pasajes. Una diferencia radical, pero no es la única. La segunda es más importante. La segunda gran diferencia entre todas las resurrecciones registradas en la Biblia y la gran resurrección de Jesucristo es que todos ellos que resucitaron, las hijas de las mujeres en el Antiguo Testamento, de la viuda de Naín, Lázaro y todas estas 7 resurrecciones, todos ellos volvieron a morir. Lázaro vivió unos años más, pero murió. Las niñas resucitadas vivieron un tiempo más y volvieron a morir en su tiempo. Todos ellos murieron. Pero Jesucristo ya no muere.
Jesucristo resucitó para no morir más. Y esa es la gran diferencia con todas las resurrecciones que aparecen en la Biblia. Por eso Pablo dice en Romanos 6:9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. La muerte venció a Lázaro, venció a las niñas resucitadas, venció a Eutico en algún momento, pero a Jesucristo se levantó para no morir más. La gran diferencia con la resurrección de Jesucristo, Él ya no muere, Él vive, Él vive. La resurrección es tan importante que la Biblia, y quisiera que notara esto, la Biblia nos habla de dos frases que me impactan verdaderamente. Cuando habla la Biblia de la resurrección, usa dos frases que quiero remarcar a usted. La primera de ellas está en Marcos capítulo 8, versículo 31. Marcos 8:31, la palabra de Dios dice: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, nota el final, y resucitar después de 3 días. El Señor Jesucristo comenzó a anunciar su muerte. Esto es Marcos 8:31, y el Señor Jesús anunció su muerte. Sin embargo, hay una frase en ese versículo que es digna de recordar, de repetir y de enfatizar, y está al principio del versículo, no al final. Marcos 8:31 dice: y comenzó Jesús a enseñarles que le era necesario. Necesario. La muerte y la resurrección de Cristo era un acto necesario. No era algo opcional, no era algo que era posibilidad, era necesario. Tenemos la misma frase en Lucas 24:26, donde dice el Señor Jesucristo explicándoles a los de Maús, ¿se acuerdan? En Lucas 24:26 dice Jesús: no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Entrar en su gloria quiere decir resucitar triunfante. Y dice Jesucristo: ¿no era necesario? Sí, sí era necesario que eso pasara, y por eso fue efectivamente lo que sucedió. En Juan capítulo 20, versículo 9, tenemos la misma frase. Juan 20:9 dice: porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Las mujeres van y le avisan a Pedro, y Pedro dice: esto no puede pasar, que Jesús haya resucitado. Y dice la Biblia: porque no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitara de los muertos. Es claro que la palabra de Dios enseña que la resurrección de Cristo no fue un accidente. ¿Era qué? Necesario. Tenemos una porción más en Hechos capítulo 17, versículo 3. Predicando Pablo, versículo 2, 17:2 dice: y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, él es el Cristo. Todos dijeron lo mismo: era necesario que Cristo resucitara. Era necesario. Pero hay otra frase que llama mi atención, no solo esta, sino una más que está ahí en Hechos, pero capítulo 2, que quiero que vaya para allá, por favor. En Hechos capítulo 2, versículo 22 en adelante, hay una frase tremenda que quiero unir a esta, de que era necesario que Jesús resucitara. Y en Hechos capítulo 2, versículo 22, Pedro predicando dice, Hechos 2:22: varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, Jesucristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual, escucha, Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Lo que Pedro está diciendo es: era imposible que Jesucristo se quedara en la tumba. Imposible. No solo era necesario que él resucitara, entiéndelo,
era imposible que se quedara muerto. Era necesario que se levantara y era imposible que quedara postrado. Imposible. Dos frases que nos abren el entendimiento de la resurrección de Jesucristo. Era algo necesario y era algo imposible que no pasara. Imposible. Él tenía que resucitar. La pregunta que quiero poner ahí en nuestras mentes es: ¿y por qué? ¿Por qué era necesario que pasara? ¿Y por qué era imposible que quedara muerto? ¿Por qué? Y quiero darle tres respuestas. La primera de ellas, número uno, por causa de Dios mismo. Por causa de Dios mismo. Era necesario que Jesús resucitara y era imposible que quedara muerto por causa de Dios mismo. Déjeme explicarle. Dios estaba comprometido con resucitar a su Hijo. La resurrección de Cristo era algo que Dios estaba haciendo. Si Dios no hacía eso, Dios fracasaba. La resurrección de Cristo era imposible que fuera retenida y era necesaria que pasara porque Dios estaba comprometido con esa resurrección. Dios mismo había planeado esa resurrección, y si Dios no hacía y no resucitaba a su Hijo, Dios como Trinidad fracasaba. La palabra de Dios dice que el Padre resucitó a su Hijo en Hechos 3:15. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo resucitó a Cristo en Romanos 8:11. Y en Juan 10:18 Jesucristo mismo dice que Él resucitaría. Él mismo prometió. Así que aquí tenemos a la Trinidad actuando. El Padre le resucitó, el Espíritu le resucitó y el mismo Hijo dijo que iba a resucitar. Dios en la Trinidad se comprometió a resucitar al Hijo. En un compromiso del Dios Trino. Esto no era un juego, esto no era una opción, esto no era algo que Dios podía hacer o no hacer. Era algo que Dios estaba con las manos metidas en ese asunto. De modo que si no resucitaba al Hijo, la Trinidad cae. La Trinidad era falsa, la Trinidad era mentirosa. Y con una mentira que diga a Dios, deja de ser Dios. Así que si no resucitaba al Hijo, la Trinidad caía completa. La palabra de Dios enseña que la Trinidad estaba en este asunto. La Trinidad estaba comprometida a resucitar al Hijo. ¿Por qué? Una vez más, aquí dentro de esto, por tres motivos. Primero, porque el poder que Dios tiene. El poder de Dios es suficiente para resucitar. ¿Lo cree usted? El poder de Dios es suficiente para resucitar. Su poder estaba inmiscuido, su poder estaba comprometido, el poder de Dios. Jesucristo dijo en Juan 10:18, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla. Su poder estaba en juego. Si el Hijo no resucitaba, Dios no es poderoso. ¿Captas eso? Si el Hijo no resucitaba, entonces Dios no tiene el poder que dice que tiene. Porque Jesús dijo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Incluso Jesucristo dijo, hablando de su poder, Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Si Él no resucitaba, esas palabras poderosas eran basura, pero porque resucitó y son verdad, tienen sentido. El poder de Dios estaba comprometido con la resurrección del Hijo, pero no solo su poder, también su promesa. Dios había prometido resucitar a su Hijo. En Marcos 9:31 dice, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Dios está prometiendo que va a resucitar a su Hijo. Prometo que voy a resucitar a mi Hijo. No solo tengo el poder para resucitarlo, pongo mi promesa de que lo resucitaré. Y sabe, Dios no puede mentir. Dios no puede mentir. Él prometió, dio la promesa de que el Hijo resucitaría. Lo mismo dijo en Mateo 12:38-40, donde las personas se le acercaron a Jesús y le dicen a Jesús, deseamos ver de ti señal. ¿Se acuerda de esa porción? Y Jesús les dice, la generación mala, perversa, pide señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jesucristo lo está prometiendo. Jesucristo no está jugando. Jesucristo está interponiendo su promesa de que va a resucitar. No solo su poder, sino también su promesa. En Juan 2:19 Jesucristo dice a todos los que estaban ahí, poderosas palabras, destruid este templo y en 3 días lo levantaré.
En 46 años se ha construido esto y tú en 3 días lo levantarás. Pero no sabían que hablaba del templo de su cuerpo. Jesucristo prometió levantarse al tercer día. Y de hecho, cuando eso pasa, sus discípulos se acuerdan de que había dicho eso. En Mateo 27:63, incluso los fariseos habían entendido su promesa, porque cuando los fariseos van con Pilato, dicen: oye, este engañador dijo que iba a resucitar el tercer día, así que pon guardias y pon un sello para que no vengan sus discípulos y lo hurten. Hasta ellos habían entendido la promesa de Cristo de resucitar de los muertos. Ellos lo habían entendido. El poder de Dios estaba en juego, la promesa de Dios estaba en juego, y una tercera cosa, el propósito de Dios estaba en juego. El propósito de Dios estaba en juego. Vaya conmigo a Lucas 24, por favor. Y en Lucas 24 tenemos un resumen del plan de Dios por el cual tenía que resucitar a su hijo. Lucas 24, versículos 45 en adelante, Lucas 24, 45, la Biblia dice: entonces les abrió el entendimiento. Esto es Jesús con sus discípulos, ya resucitado él, se les aparece y les dice, Lucas 24, 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Escuchen lo que sigue: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre, esto es el Espíritu Santo, sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Escucha esto: sin resurrección, el plan de Dios se hubiera detenido. ¿Cuál era el plan de Dios? Jesucristo lo había dicho en Juan, ¿se acuerdan? Si yo me voy, enviaré al Consolador. Mas si no me fuere, no lo puedo enviar. El plan de Dios era enviar al Espíritu Santo. ¿Cómo iba a suceder eso? Solo que Cristo resucitara. Era parte, era una pieza del plan de Dios. Su resurrección era parte del gran rompecabezas de Dios para que se cumpliera su voluntad en esta tierra. Pero no solamente la venida del Espíritu Santo. Dice el versículo 47 que después de la resurrección ellos tenían que predicar en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. ¿Te das cuenta de esto? El plan de Dios era resucitar a su hijo y que, habiendo resucitado, los discípulos predicaran el arrepentimiento y el perdón de pecados. Sin resurrección no hay predicación. Si no hubiera resucitado, no hay predicación de perdón de pecados. Si no hubiera resucitado, no existe perdón. Si no hubiera resucitado, no hay Espíritu Santo. Y si no hay Espíritu Santo, no hay predicación, no hay iglesia, no hay nada. ¿Te das cuenta cuál central es la resurrección de Jesucristo? Sin la resurrección no habría predicación, no habría perdón, no habría salvación, no habría absolutamente nada en esta tierra. El apóstol Pablo, hablando de esto en 1 Corintios 15:14, dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Si Cristo no hubiera resucitado, todo es vano. Vámonos a la playa. ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué usamos corbata? ¿Por qué nos venimos? ¿Por qué ofrendamos? ¿Por qué cantamos? ¿Para qué si no tiene caso? Si Cristo no hubiera resucitado, vana es nuestra fe, vana es la predicación, no habría perdón, no existiría nada. ¿Te das cuenta? La resurrección era parte del gran plan de Dios para cumplir sus propósitos en esta tierra. Dios estaba bien comprometido con la resurrección de su Hijo. Si Dios no resucitaba al Hijo, la Trinidad se cae. Pero ¿por qué eso no pasó? Y porque Jesús sí resucitó, la Trinidad es victoriosa. Si Jesús no resucitaba, la Trinidad fracasaba. Pero porque resucitó, la Trinidad es exitosa. Tan importante es la resurrección. No solo por causa de Dios mismo, sino en segundo lugar, la resurrección era necesaria y era imposible que quedara muerto, en segundo lugar, por causa del pueblo de Dios. No solo por causa de Dios,
sino por causa del pueblo de Dios. Y quiero iniciar en Juan 14, es un buen lugar para partir. Juan capítulo 14, por favor vaya conmigo. Juan 14, versículo 1, Jesucristo se está despidiendo en ese gran tiempo con sus discípulos en el aposento alto. Y en Juan 14, 1 dice Cristo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os prepararé el lugar, ¿qué dice? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Versículo 4, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Jesucristo les dice a sus discípulos: yo me voy, pero regresaré por ustedes. No solo regresaré, eso era resucitar, pero Jesucristo dice: regresaré por ustedes, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Te das cuenta cómo la resurrección está conectada con el pueblo de Dios? Jesucristo no solo resucitó para dar gloria al Padre, Jesucristo resucitó para darle esperanza al creyente, al pueblo de Dios. Al pueblo de Dios. Jesucristo dijo: yo regreso por ustedes. Gloria a Cristo. Si yo hubiera dicho: yo voy a mi Padre y regreso a hacer juicio, no habría esperanza. Pero él dijo: voy a hacer lugar para ustedes y regreso por ustedes. La resurrección de Cristo es la base de nuestra esperanza. Escucha, cristiano, todo lo que tenemos, todo lo que los creyentes esperamos y todo lo que los creyentes tenemos es en base a la bendita resurrección de Cristo. Todo, absolutamente todo. Tienes salvación, es gracias a la resurrección. Tienes al Espíritu Santo, es gracias a la resurrección. Tienes vida eterna, tienes vida espiritual, es gracias a que Cristo resucitó. Esa es la base de nuestra esperanza. Todo lo que esperamos a futuro, todo lo que nos espera en gloria, es gracias y en base a que Cristo resucitó realmente. De la esperanza de que seremos transformados, la esperanza de que seremos glorificados, la esperanza de que tendremos coronas en la gloria, la esperanza de que andaremos por las calles de oro, la esperanza de que veremos a nuestros familiares que se fueron con Cristo antes que nosotros. Toda esperanza del cristiano y todo lo que tiene está fundamentado en el hecho de que Jesús realmente resucitó. Es su resurrección lo que le da esperanza al pueblo de Dios. Por eso Jesucristo resucitó, no solo para cumplir como Trinidad, sino para darle esperanza al pueblo de Dios, a su pueblo. Jesús resucita a los que creen en él. Mire por favor ahí en Juan capítulo 11, un poco más, el capítulo de Lázaro y su resurrección. Déjame ilustrarlo con esta historia. En Juan capítulo 11, versículo 3, 11:3 dice: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Note esa frase: el que amas, el que amas. ¿Sabe qué eso significa realmente, Lázaro? El que amas está enfermo. Versículo 14 abajo. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Lázaro ha muerto. Lázaro murió. Le informan que está enfermo y en el versículo 14 Jesús sabe que ya ha muerto. Versículos 17, sígame con su vista. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. ¿Cuántos días? 4 días. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarle por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Aquí esta mujer, Marta, no está diciéndole a Jesús que resucite a su hermano. Simplemente está diciendo: Señor, tú puedes hacer algo ahorita. Tú tienes poder para hacer algo ahorita, que no sé, pero tú tienes poder para hacer algo, te conozco. No le está pidiendo que lo resucite, porque en el versículo 24 dice que sabe que lo resucitará en el día postrero. Mire, versículo 23, Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dice: Señor, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Ella no está dando por hecho que lo va a resucitar. Ella no sabía que lo va a resucitar. Ella no le está pidiendo que lo resucite. Para ella, en su teología, en su doctrina, está diciendo: va a resucitar en el día postrero. Yo lo sé, Señor, pero Padre, Jesús, haz algo ahorita, haz algo, saca algo bueno de esta basura que nos ha pasado. Y Jesucristo le dice en el versículo 25, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿A quién se aplica eso? ¿A quién se aplica eso?
¿Quiénes son los beneficiados de que Jesucristo sea la resurrección y la vida y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá? ¿Los ángeles? No. ¿Los animales? No. ¿Los demonios? No. ¿Satanás? No. El pueblo de Dios. Solo el pueblo de Dios resucitará gracias a Cristo Jesús. La centralidad de la resurrección, por lo que era necesario que resucitara y por lo que era imposible que quedara muerto, es porque el pueblo de Dios va a ser también resucitado. Jesucristo lo ilustró con Lázaro y sabemos más adelante en los versículos siguientes que Jesús resucita a Lázaro, dando por entendido que lo mismo hará con todo aquel que cree en Él. Ahora piensen esto. Dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. ¿Quién? El que cree en mí. Aunque esté muerto, vivirá. Vivirá. Jesucristo resucita a los que creen en Él. Es increíble eso que les voy a leer, pero por favor escúchelo con su corazón. Es la parte, creo, más especial. Jesús resucita a los que creen en Él. Él dijo en Juan 14:19, porque yo vivo, vosotros también viviréis. No es algo que cantamos nada más, iglesia. Es algo que Jesús dijo. Él dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. El apóstol Pablo en Romanos 6:8 dijo, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. 2 Corintios 13:4 dice, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros, el pueblo de Dios, somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con nosotros. Pablo en 2 Timoteo 2:11 dice, palabra fiel y es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Dios está comprometido con resucitar a sus hijos. Y la prueba de ello es que resucitó a Jesucristo. Hebreos 2:10 dice de Jesucristo que habría de llevar muchos hijos a la gloria. ¿Cómo iba a ser eso si no resucitaba? Cristo era necesario que resucitara y era imposible que quedara muerto por causa del pueblo de Dios. Él va a resucitar a su pueblo, viviremos con Él, tenemos esperanza, tenemos seguridad en los cielos gracias a la resurrección de Jesucristo. Entienda esto, iglesia. Si Cristo no hubiera resucitado, estamos aquí jugando y perdiendo el tiempo. Si Cristo no hubiera resucitado, no prediquemos. Si Cristo no hubiera resucitado, quién sabe qué va a pasar con nosotros al morir. Pero porque resucitó y vive, Él dijo, estaremos con Él. Fue a prepararnos lugar. Palabra fiel es esta. Nos llevará a la gloria. Cristo demostró que resucitaría a nosotros, resucitando Él primero. ¿Está conmigo? Él demostró que nos llevaría a la gloria, yendo Él primero a prepararnos lugar. Qué central es la resurrección de Jesucristo. A veces decimos, lo más seguro que tenemos en esta vida es la muerte. No lo creo ya. Si eres cristiano, lo más seguro que tienes en esta vida es la resurrección. Vivirás. Es más seguro que la muerte, sí, más seguro que la muerte, porque si la muerte es una simple consecuencia del pecado, pero la resurrección es la obra poderosa de Dios revirtiendo la consecuencia del pecado. Más seguro que la muerte en un cristiano es que se levantará de entre los muertos. Eso es lo más seguro que tenemos en esta vida. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Qué significa esto? Primicias. Primicia quiere decir primero en orden. Cristo es el primero en resucitar de todos los que resucitaremos en Él. Él fue el primero, pero no será el único ni el último. Él nos resucitará y es lo más seguro que tenemos en esta vida. ¿Sabe? Esto da mucha esperanza a nosotros cuando pensamos en la muerte. Esto da mucha esperanza a nosotros cuando pensamos en enfermedades, en el día de que partiremos, cuando pensamos en la última angustia que sufriremos durante esta tierra. Cuando entiendes que Jesús resucitó, lo crees, lo abrazas y sabes que lo más seguro es que Él también nos resucitará porque lo dijo, entonces tu alma descansa. Tu alma descansa y tu esperanza vive porque Él vive. Segunda a los Corintios 4:14, Pablo dijo, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesucristo, a nosotros también nos resucitará. También. De la misma manera. Porque dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4,
El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí está el acto que Cristo hará, llamándonos. ¿Sabe? Las partículas de los huesos de Lázaro siguen en esta tierra, y las de nosotros estarán si así el Señor lo quiere. Pero cuando Jesucristo diga levántate y venga con poder para resucitar y raptar a su iglesia, esto es arrebatar a su iglesia, no importa cómo hayas muerto, no importa cómo hayas fallecido, no importa dónde estén tus huesos o lo que quede de ellos, Él te resucitará si crees en Él. ¿Por qué? ¿Porque esto me enseñaron desde escuelita dominical? No, porque Él lo dijo y lo demostró. Interpuso su poder con gran gloria y la Trinidad está en juego para hacerlo. Así que es algo que creemos porque la Biblia lo dice. Oh, hermanos, no podemos minimizar la resurrección del Señor. No podemos decir, domingo de resurrección, otro más, sí, resucitó. No entiendes la resurrección. No entiendes. Cuando entiendes la resurrección, vives para el que resucitó y confías en el que resucitó. Para un creyente la muerte está llena de esperanza gracias a que Jesús vive. Todos los creyentes resucitaremos. Él venció a la muerte, venceremos nosotros. Las consecuencias son revertidas. Si en Adán todos mueren, en Cristo todos seremos vivificados. Era imposible que Cristo quedara muerto y era necesario que Él resucitara, primero por causa de Dios, segundo por causa del pueblo de Dios y tercero y último por causa de los enemigos de Dios. Por causa de los enemigos de Dios. Yo diré, ¿y qué tienen que ver aquí los enemigos? Es que los enemigos también estaban envueltos en la resurrección de Cristo, no para victoria, sino para derrota. Y si Cristo no resucitaba, entonces no vencías sobre los enemigos. Pero porque resucitó, vence a los enemigos. La resurrección es el punto final en el párrafo final del triunfo sobre los enemigos de Dios. Sea Satanás y sus ángeles o sean los incrédulos que rechazan a Dios. Déjeme comenzar con Satanás. En Génesis capítulo 3, versículo 15, usted conoce la porción. Dice Dios, después de que el hombre peca por primera vez en el huerto, Génesis 3:15, Dios menciona la promesa de su hijo y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios le dice a Satanás, yo voy a dar un hijo en esta tierra y ese hijo te va a aplastar la cabeza a ti, Satanás. Tú le vas a herir en el calcañar, golpe de talón, un rasguño que no mata, pero él te va a herir a ti en la cabeza, golpe mortal en una serpiente. La cruz fue el golpe en la cabeza de Satanás, pero no tenía sentido si no vencía el imperio de la muerte. Y Cristo venció el imperio de la muerte al resucitar al tercer día. Es lo que dice Colosenses capítulo 2. Vaya por favor un momento, son pasajes muy importantes cuando hablamos de la victoria de Cristo. Colosenses capítulo 2, versículo 14, 2:14, dice Pablo ahora, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, esto es, los demonios, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La cruz fue el aplastamiento de Satanás y de sus demonios, pero no tenía sentido la cruz si no resucitaba. No tenía sentido la muerte si no se levantaba, y eso está claramente en Hebreos capítulo 2. Quiero pasar ahí un momento, por favor, vayan a Hebreos capítulo 2, donde habla de Jesucristo y esta obra de su muerte y resurrección. En Hebreos 2:14, podemos comenzar ahí, por favor. Hebreos 2:14, dice el autor, 2:14 de Hebreos, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, Jesús, también participó de lo mismo. Esto es, Jesucristo se hizo carne, se hizo hombre como nosotros, la encarnación. Y dice además, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Esto es claro, ¿verdad?
Jesucristo muere para vencer al que tenía el imperio de la muerte. Esto es Satanás. La palabra ahí realmente es dominio. Satanás tenía el dominio de la muerte, no porque él mate, no entendamos mal, eso no es lo que está diciendo la Biblia. No es que está diciendo que es que Satanás mata como quiere porque él tiene, no quiere decir que él mata a quien quiere. Quiere decir que él posee el imperio de las consecuencias del pecado, a donde sufrirá el hombre eternamente en el infierno. Es el terreno del diablo, la incredulidad. Es el terreno del diablo, y además Satanás opera de esta forma, opera por medio del temor. Mire por favor el versículo siguiente, 16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Vuelve un momento más a versículo 14. Y hay una palabra que quiero remarcar. Versículo 14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Versículo 15, aquí está: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Qué siente la gente cuando le hablas de muerte? La gente sin Cristo. ¿Qué siente? Temor. Es el imperio del diablo. ¿Sabes por qué la gente tiene temor de la muerte? Y esto lo puedes guardar en tu corazón. ¿Sabes por qué? Aquí lo dice. Satanás opera ese temor en los corazones de la gente sin Cristo cuando piensan en el día de la muerte. ¿Sabes por qué la gente tiene miedo de pensar en la muerte y de morirse? Porque sienten la carga de conciencia de sus pecados. Pero cuando un cristiano ha sido perdonado por Cristo y su conciencia está limpia, no tienes temor. Por eso un cristiano enfrenta la muerte sin temor, porque no hay conciencia de pecado, porque Cristo la limpió. Pero Satanás, operando sobre los incrédulos, infunde temor a la muerte por todos los pecados de esos hombres y de esas mujeres y de esos jóvenes. Y esto es el terreno del diablo. ¿Qué hizo Jesús? Destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Se fijan? Jesucristo tenía que resucitar y era imposible que quedara muerto, porque de esa manera destruía el imperio del diablo. Satanás está destruido en el sentido no de que esté desintegrado, sino que su poder ha sido limitado y su poder ha sido simplemente permitido por algún tiempo, pero la Biblia enseña que un día su sentencia segura, será eternamente condenado. Apocalipsis 20:10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y ahí no dice amén. Satanás y sus demonios serán atormentados por los siglos de los siglos, porque Jesús resucitó. Y en su resurrección le quitó al diablo su poder, lo neutralizó, es la palabra realmente que usa Hebreos, traducida mejor. No destruyó en el sentido, porque dice Satanás sigue operando, no lo destruyó en el sentido que ya no opera, lo neutralizó. Que ahora todo aquel que cree en Cristo, el poder del diablo ya no tiene ningún efecto. Esa es la idea. O sea, en alguien sin Cristo el poder del diablo opera, pero en alguien con Cristo el poder de Satanás está neutralizado. Es la palabra griega allí. Por eso un creyente ha vencido en Cristo y el diablo ya no puede hacer nada en nosotros a menos que nosotros le demos entrada por medio de las tentaciones. Pero Jesucristo ya lo venció. Y testimonio de ello es que Apocalipsis dice que sufrirá y será atormentado por los siglos de los siglos, día y noche. Jesús no podía quedarse muerto y era necesario que resucitara por causa de su enemigo Satanás, pero además en segundo lugar por causa de sus enemigos los incrédulos. Y terminaremos en Juan 5, por favor, abra su Biblia en Juan 5 y ahí estaremos cerrando este último punto. Los incrédulos son enemigos de Dios. La Biblia enseña que Dios está irado contra el pecador es enemigo, es delincuente, está huyendo de Dios, es enemigo de Dios. Y Juan 5 nos dice cómo Jesucristo también por medio de la resurrección venció a los incrédulos enemigos de Dios.
Juan 5, versículo 25, conocemos el 24, ¿verdad? Juan 5, 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, escuchen, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren, ¿qué? ¿Qué es esto? Resurrección. Resurrección. Pero ¿qué más? Versículo 26, mire. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto Él es el Hijo del Hombre. ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús está diciendo, resucitarán. Pero resucitarán porque el Padre me ha dado a mí toda la autoridad. Jesucristo está diciendo, yo tengo la autoridad para resucitar a todos. ¿A todos, pastor? A todos. Escuche lo que sigue en el versículo 28 y 29. Con atención. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos, ¿cuántos hermanos? Todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno, creyentes, saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Todos serán resucitados. Incluso los incrédulos. Incluso los incrédulos. ¿Sabía eso? Jesucristo tiene la autoridad, el poder dado por Dios para resucitar y Él dice, yo resucitaré a todos. ¿Sabes qué significa eso? Que una persona una vez que nace es para que viva eternamente en uno de dos lugares, o en el cielo o en el infierno, pero una vez nacido no puedes impedir que esa alma viva eternamente. Nuestra alma es sempiterna, tiene un inicio, pero no tiene un fin. Dios es eterno, no tiene inicio ni fin, pero nuestra alma es sempiterna, que significa tuvo un inicio, pero no tendrá un fin. Una vez que una persona nace, vivirá para siempre, resucitará y vivirá en un estado consciente, materialmente plausible, eternamente. Jesucristo está diciendo, voy a resucitar a todos. A todos, creyentes y no creyentes. Dirá, a los incrédulos también los va a resucitar. Jesucristo aquí le está diciendo que sí, y lo hará con autoridad. ¿Por qué va a resucitar a los incrédulos? Entendemos por qué va a resucitar a los creyentes para estar con Él, pero ¿por qué va a resucitar a los creyentes, a los no creyentes, a los incrédulos? Porque Jesucristo dice será una resurrección de condenación. Jesucristo resucitará a los incrédulos para ser condenados. ¿Qué significa eso? Semejante a los creyentes resucitaremos en un cuerpo glorificado, dado por Dios, un nuevo cuerpo sin ningún resquicio ya de pecado, sin ningún residuo de pecado, nuevas personas, nuevos cuerpos, no contaminados, listos para vivir en la gloria delante de la presencia de Dios eternamente. Los creyentes viviremos en un cuerpo así, transformado, glorificado. Los incrédulos serán resucitados por Cristo, no a un cuerpo glorificado, sino a un cuerpo simplemente capaz de percibir el dolor, capaz de palpar y capaz de sentir sufrimiento. Es un cuerpo no glorificado, pero que será consciente del sufrimiento que tendrá en las ascuas del infierno. Jesucristo resucitará a los incrédulos en un cuerpo especial que Dios diseñará para ellos con la intención de que sufran eternamente. Y es lo que tenemos en Lucas capítulo 16, cuando Lázaro muere, el hombre ex rico ya está en el infierno y dice ese hombre ex rico, Padre Abraham, manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. El alma no puede ser atormentada, el espíritu no puede ser atormentado en una llama, solo el cuerpo es atormentado en una llama. Así que no piense que los incrédulos pasarán eternamente como espíritus allí andando simplemente o en algún lugar encerrados. La resurrección de los incrédulos, gracias a la resurrección de Cristo, será una resurrección con un cuerpo capaz de sentir y consciente del sufrimiento. Y Jesucristo lo hará como en el caso de ese hombre ex rico en Lucas 16 para atormentarlos en esa llama. Hay un capítulo tremendo en Marcos capítulo 9 donde tres veces Jesucristo dice, hablando del infierno y los sufrimientos ahí, una frase. Jesús dice,
donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. 3 veces lo dice Jesucristo, haciendo alusión al tremendo sufrimiento externo e interno, espiritual, emocional y físico que habrá en el infierno. No solamente será el fuego, también será la carga de conciencia por los pecados. Toda la pecaminosidad de las personas estará sobre su mente, causándole sufrimiento emocional y espiritual. No solamente será el fuego externo, sino, dice Jesús, el gusano de ellos, sino que tendrán un gusano, sino habla Jesús del sufrimiento interno que habrá en sus corazones de estar por los siglos separados del Dios vivo. Esto es sufrimiento. ¿Por qué los incrédulos sufrirán de esta manera? ¿Cómo sabemos que sufrirán? ¿Y por qué sufrirán? Porque Cristo resucitó. Y al resucitar venció sobre Satanás y venció sobre los incrédulos, asegurando que también los resucitará para ser condenados. Esto es increíble. Jesucristo no podía quedarse muerto y era necesario que resucitara, porque los incrédulos también resucitarán para ser condenados. Esto es a lo que la Biblia le llama, usted lo sabe, la segunda muerte. En Apocalipsis 20:14 dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado ¿a dónde? Al lago de fuego. Y Apocalipsis 21:8: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Este es el fin para los incrédulos. Tormento eterno. Tormento consciente eterno. Resucitados por el que resucitó. Satanás y los incrédulos son vencidos. La resurrección de Cristo aseguró la victoria sobre Satanás y asegura la condenación sobre los incrédulos. Resucitarán para sufrir. Iglesia, la resurrección es central, no la minimices. La resurrección está en el núcleo, en el fundamento, en la base, en el cimiento de nuestra fe. ¿No entiendes la resurrección? No has entendido a Cristo. ¿No crees la resurrección? No eres salvo. No eres salvo. La resurrección es parte del mensaje del evangelio que salva. Era necesario que pasara y era imposible que quedara muerto por causa de Dios mismo. Dios estaba involucrado en esto. Por causa del pueblo de Dios, Él nos resucitará para vida eterna. Y por causa de los enemigos, han sido condenados y serán resucitados para eterno sufrimiento. El éxito de la Trinidad, la glorificación de los creyentes y la condenación de los incrédulos, todo gira en torno a que Jesús resucita. Gira en torno a que Jesús resucitó. Nuestra fe descansa en Él, en su resurrección. Salvador vivo, hijos vivos. Salvador eterno, creyentes eternos. Esta es la profundidad de la importancia de la resurrección. Ahora que has entendido un poco más la centralidad de la resurrección, ¿cómo vas a responder a ella? ¿Cómo vas a responder a ella? Por favor, cierra tus ojos y vamos a orar juntos y decirle al Señor que nos ayude a entender sus verdades y a vivir conforme a ellas. Padre, estamos delante de tu palabra y reconocemos que hemos pecado minimizando, haciendo un lado, ignorando temas tan céntricos como la resurrección. Somos creyentes de años, muchos de nosotros, que se nos ha enseñado tantas cosas y no todas son ciertas, y lo que deberíamos aprender no lo hemos aprendido como deberíamos aprenderlo. Ayúdanos, abre nuestros ojos, que tu Espíritu nos ilumine cada vez más en tu palabra para entender estos temas doctrinales tan importantes. Y te adoramos porque tú eres el Dios capaz de revertir los efectos del pecado. Lo hiciste y lo harás. Resucitaste a tu Hijo y nos resucitarás a nosotros y resucitarás a los incrédulos para el tormento eterno. Tú eres victorioso, Dios Trino. Tú eres exitoso y hiciste lo que habías dicho, cumpliste tu plan y ahora nuestra fe vale, nuestra fe cuenta, la predicación es viva. Lo que hacemos cuenta, esta reunión tiene sentido, cantarte vale, leer tus escrituras vale, predicar vale.
todo vale y no es en vano porque Cristo resucitó. Señor, gracias que no es vana nuestra fe, no es vana nuestra predicación, y un día estaremos contigo porque Cristo lo prometió y lo demostró resucitando al tercer día. Señor, ayúdanos a entender estas grandes verdades, y a los que son creyentes, ayúdanos a vivir respondiendo a ello con gratitud y adoración permanente hasta que estemos en tu gloria. Y a los que aún no te conocen porque no han creído, no se han entregado a Jesucristo, tráeles a los pies del Salvador. Es lo que ellos necesitan. No necesitan una religión, no necesitan dramatizar la muerte de Cristo, no necesitan abstenerse de carne, no necesitan rezar, no necesitan dar, solo necesitan creer de todo corazón que tú le levantaste de los muertos a tu Hijo y serán salvos. Señor, ayúdales a creer el mensaje que salva y llévanos a ser llenos de tu palabra en este tema para que vivamos todos los días conforme a ello.